¿Se ve bien? Ok. Eh, Vamos a comenzar entonces. Por si es que dejan de escucharme o me escuchan interpretado, me avisan porque me dijo Meet que estaba teniendo problemas. Eh, sí. Bueno, bienvenidos todos a la clase 5. Em, yo soy Guadalupe, como ya saben, y soy su profe. Em, esta clase vamos a dar los contenidos del texto otra vez. La superestructura es otro tema súper importante para poder comprender primero lo que vamos a estar leyendo después y poder clasificar en el examen. Y vamos a comenzar. Saben que si tienen una pregunta pueden pararme o alzar la mano o encender el micrófono. El primer tema que vamos a dar es la tipología de personajes. Y la presentación del primer personaje que tenemos es el personaje tipo. Nos dice que es el modelo y el arquetipo, o sea, es el tipo principal de personaje, digamos. Reúne peculiaridades comunes a otros que en parecidas circunstancias proceden de la misma manera. Entonces, lo que nos dice el personaje tipo es que es bastante identificable cuando se le presenta y que tiene características de una personalidad que todo el mundo conoce. También nos decían la información del personaje tipo, que no está acá, pero está, es que está ya presente en el subconsciente de la gente. Por eso uno va a saber identificar cuando lo conoce, por ejemplo. Ciertos rasgos de la personalidad son necesarios para poder saber cómo es el personaje ya en su totalidad. Luego tenemos al personaje héroe. El héroe es un personaje tipo, pero se constituye en el paradigma, o sea, es así el ejemplo a seguir. El paradigma es lo que llegó a la cumbre de lo que se estaba proponiendo. Es el paradigma en el modelo de las virtudes ideales de su comunidad y de su tiempo. O sea, las virtudes son todas las cualidades buenas que tendría el personaje. Y al ser el héroe, los valores o las virtudes que él tendría serían, por ejemplo, coraje, valentía, eh, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, predisposición, ayuda comunitaria y un montón de cosas. Es lo que estaría presente en la personalidad de un personaje héroe, que es un personaje tipo. Luego tenemos el antihéroe. El antihéroe es la negación del modelo del héroe. Carece de las características y de la tipología del héroe. El antihéroe sería como un personaje que también tiene buenas intenciones, pero que no encaja con el perfil de las virtudes perfectas. Podría ser una persona tímida, callada, quizá no tan predispuesta a todo, con miedo, temerosa, pero sus intenciones son las mismas, o sea, quiere salvar a su comunidad, por ejemplo, y eso es lo que hace que se redima y que pueda actuar como un personaje al final de todo que sea alabado en la obra en la que esté presente. Ese es el personaje antihéroe. Luego tenemos el personaje colectivo. El personaje colectivo es un personaje que representa a un grupo de personajes, como si fuese la encarnación de una comunidad. Dice que estos personajes presentan analogías de nivel, de actitud y de circunstancias. El ejemplo es una representación del pueblo, o sea, podemos tener un personaje que sea un aldeano y ese aldeano va a ser el representante del colectivo que es el pueblo. Entonces,
O también tenemos los súbditos del rey, que podría ser también, qué sé yo, sus servidores o sus sirvientes también, o incluso el pueblo, que también es parte de los súbditos del rey. Tendríamos un personaje sin nombre incluso, que está representando a ese colectivo de personas. Luego tenemos el personaje carácter. Al personaje carácter se le reconoce por su singularidad, o sea, es único, es un personaje por sí solo. Aunque pueda haber otros personajes que se comporten como él, pero que no forma parte de un grupo, de un tipo o de un modelo. Entonces sería como lo contrario al personaje colectivo, porque tiene valor por sí mismo. Si es que estoy yendo muy rápido, me avisa. O cualquier inconveniente que tengan, ya saben, pueden decirme. Luego tenemos, después del personaje carácter, que era lo opuesto al personaje colectivo, el personaje pareja. Se forma con dos personajes que comparten la misma peripecia, con una relación de unidad, aunque presenten diferencias individuales. Los componentes pueden ser colectivos. Es decir, vamos a tener una pareja en dúo que actúe así y que se sientan como una unidad. Podrían ser de repente personajes gemelos o personajes hermanos, o quizá mejores amigos muy parecidos. Y uno, al leer o al ver la historia o la ficción, les va a tomar como si fuera un personaje, o sea, siempre van a estar juntos. Luego tenemos el personaje triángulo. Es un esquema de pareja con un oponente a ambos. Y nos dice que los componentes también pueden ser colectivos. En historias muy largas, incluso los personajes pueden tomar varios tipos de posiciones. Primero pueden ser los héroes, después quizá pueden estar en triángulo. Y es así. Luego tenemos el personaje estático, que la característica principal es que no modifica su modo de ser, su actitud ni sus valores en toda la historia. Y también se lo conoce como personaje plano, es decir, no hay variaciones en la conducta que tenga este personaje. Contrario al personaje estático, está el personaje evolutivo, como dice su nombre, presenta una evolución. Este personaje altera su modo de ser, sus ideales y sus valores. No es el mismo que era al principio de la historia. Es un personaje redondo con una personalidad profunda. Este también es el nombre que se le da a los personajes evolutivos, personajes redondos. Eso tienen que asociar bien, es la misma designación para este personaje. Como para el personaje estático era el personaje plano. Entonces pueden asociar. Personaje estático, el que no modifica, ese es el personaje plano. Y el personaje evolutivo es el redondo, el que sí altera su modo de ser, sus ideales, sus valores para mejor, o puede ser para peor incluso. Es una evolución o una involución. Bueno, con eso, esos fueron, esas fueron las tipologías de personaje. Podemos ver de vuelta rápidamente si quieren. Tenemos el personaje tipo, y en el personaje tipo está el héroe, está el antihéroe, el personaje colectivo, el personaje carácter, el personaje pareja, el personaje triángulo, el personaje estático o plano y el personaje evolutivo o redondo. Y con eso cerramos lo que serían los tipos de personajes. Profe. Ahora entramos en la estructura temporal de los textos.
La estructura temporal consiste en la ubicación de los núcleos estructurales con respecto al tiempo de la historia, que puede organizarse en forma lineal o quebrada. Es decir, vamos a estar colocando en el orden, o sea, identificando y quizás después respondiendo a las preguntas que nos hagan sobre eso. ¿Cómo está, eh, como ya dije, el orden, o sea, la ubicación correcta de la historia, o sea, de los datos de la historia? Tenemos así, la lineal era la que iba lisa, como de corrido, sin pausa, y la quebrada es la que tenía cambios en su estructura. Podía empezar con el cierre, después podía seguir la situación actual. Sí, alguien alzó la mano. Hola. O alguien escribió en el chat. Yo no tengo mi otro celular. ¿Sí me escuchan los demás? Bien. Quizás debe ser la señal de Wi-Fi. Por suerte se queda grabada la clase. Y ahora, igual, no sé qué podemos hacer más. Esta pausa a ver si ayuda a que vuelva tu señal. Voy a continuar. Espero que puedan seguir. Si es que de repente hay problemas, avisa. También que avisa. Tenemos la estructura temporal, como les decía, que puede ser lineal o quebrada. Y estaba diciéndoles que la quebrada está desordenada y la lineal está en orden. En la lineal, por ejemplo, te va a contar lo que pasó primero, va a estar primero, lo que pasó después va a estar segundo y su final va a estar al final. Pero la quebrada podría estar empezando con incluso el futuro y después te va a mostrar el presente y luego el pasado y así, un desorden. Luego, luego tenemos lo que serían las ideas. Saben que las ideas se dividen en la principal y la secundaria y puede ser la principal y secundaria del párrafo, que esos son los pedazos del texto, o puede ser la idea central del texto, que va a ser completamente el conjunto completo. Y también hay ideas secundarias, incluso en textos. Y luego está la deducción de ideas. Deducción de ideas es como que pensar en la intención comunicativa del texto. Leyendo uno va a inferir qué es lo que está tratando de decir, la información que nos llega. Luego tenemos el tema, la progresión temática y los mensajes. Bueno, ahora tenemos el desglose. El tema. El tema es un concepto abstracto de carácter general y validez universal que se configura en una variante, la idea principal. Responde a la pregunta, ¿de qué trata la obra? Por lo general, es simplemente un artículo y un sustantivo. Bueno, tal como nos dice el tema, es un concepto abstracto, o sea, uno tendría que estar englobando todo lo que leyó en, en, estas, en estas palabras, en estas dos palabras, porque nos dice que puede ser un artículo y el artículo él nos lleva tilde. Este él con tilde es el pronombre. Eso tienen que entender muy bien. El artículo él nos lleva tilde. Y ese es el masculino del singular. Y luego tenemos el femenino singular, que es la. También puede estar en plural. Por ejemplo, los. Ah, no, perdón, este no, no. Los, perdón. Los artículos sí, pero para el tema sí o sí va a ser singular. Por ejemplo, el tema podría ser él y amor, simplemente. Porque eso es, él sería el artículo y el sustantivo sería amor. Y puede ser cualquier sustantivo. Incluso
nuestro material madre creo que decía que podía ser una palabra sustantivada, que podría ser un verbo sustantivado, que sería como el caminar, algo así, o todo depende de lo que más explícito esté en nuestro texto. Así se sacaría el tema, que es muy corto, porque solo tiene dos elementos, el artículo y el sustantivo. Bueno, pasamos del tema a la idea principal o central. La idea principal o central se define como un sintagma nominal de núcleo abstracto también, y se lo explica en una oración. Esta oración de la idea principal ya es mucho más larga que la oración del tema, que solo tiene dos elementos. Y esta idea principal responde a la pregunta ¿qué quiere decir el autor? Y eso es por idea principal. Luego tenemos las ideas secundarias. Las ideas secundarias están subordinadas a la principal, o sea, la idea principal es la más importante. Y luego viene la idea secundaria que puede estar en alguna parte del texto y mínimamente desarrollada, no tan desarrollada como lo va a estar la idea principal. A veces son gravitantes, otras tienen la función de contextualizar los hechos y nunca carecen de importancia, o sea, siempre tienen su parte en la historia, o sea, van a aportar cosas, sí o sí, las ideas secundarias. Bueno, eso sería en cuanto a ideas, la idea principal y la idea secundaria, y el tema del texto que ya vimos. Estas son las definiciones que después en la práctica vamos a estar trabajando. Luego pasamos a otro tema, que sería el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. En lingüística, la denotación y la connotación son dos niveles de significado de las palabras. Está el nivel literal y el nivel contextual. El nivel literal es em, lo que significa de verdad. Em, yo me acuerdo que una compañera me había dicho que usamos mal nosotros la palabra literal, porque a veces decimos literal cuando estamos hablando de algo que está exagerado, que está como que fantasioso. Con los ejemplos se van a dar cuenta. Pero literal se refiere a algo que es tal cual la realidad. Bueno, esto es posible ya que las palabras no solo dicen lo que estrictamente dicta el diccionario, sino que están acompañadas de todo un marco contextual que les confiere capas más profundas de significado. Sí, eso sabemos. Por ejemplo, una palabra, cuando le vamos agregando otras y creamos una conexión y hacemos oraciones, pueden llegar a tener significados distintos según nuestras construcciones. Ahora vamos a ver, yo tenía los ejemplos, sí, acá. Tenemos primero el lenguaje denotativo. Nos dice que la denotación es el significado llano y principal. Este es el literal. Evidente y universal que tiene una palabra o una expresión. Es el significado principal que recogen los diccionarios. O sea, este significado es el mismo significado para todo el mundo. Es común a todos los hablantes de un idioma, sin tomar en cuenta matices, ni contextos, ni segundas o terceras intenciones. O sea, el lenguaje denotativo es lo que es y ya, o sea, es real, es honesto, digamos. Yo tenía unos ejemplos, después de explicar esto voy a pasar a mi Word, porque estos dos lenguajes están en todos los lenguajes. El lenguaje connotativo es el siguiente. Y la connotación nos dice que abarca significados más profundos y figurados, o sea, se les da otra personalidad, digamos. Implícitos o particulares.
que esa misma palabra o expresión puede tener. Bueno, si el lenguaje connotativo es implícito, saben que entonces el lenguaje denotativo es el explícito. Dependiendo de quién la utilice, en qué contexto y dentro de qué grupo de habla o con qué matices. Todo esto importa en el lenguaje connotativo. Eso, lo que no importaba en el denotativo, porque era igual para todos sin importar grupo, contexto ni lugar, nada. En el connotativo sí. Depende del contexto, depende del grupo de personas y el vocabulario que esa persona use, que esas personas usen entre ellos y incluso con qué tono lo digan estas palabras. Este tipo de sentidos varían a menudo con la geografía, la clase social o la tradición cultural a la que se pertenece. Sí, a ver, voy a salir. Tengo acá mi... Tenemos entonces el lenguaje connotativo y el denotativo. El lenguaje connotativo, el que se forma, o sea, el que se emplea de forma figurada o simbólica. Ahora está al revés. Primero dimos el denotativo, que es el literal, y el connotativo, que es el figurado. Y ahora tenemos el figurado primero, el connotativo. Y el ejemplo es, la luna nueva es la risa del cielo. Como pueden ver, esta es una oración, digamos, que tiene una figura como fantasiosa. Porque, o sea, la oración en sí, luego, la luna nueva es la risa del cielo. No es cierto, el cielo no tiene risa. Tienen que ser así muy serio como para darse cuenta. Pues les pregunta algo, esto es simbólico, es figurativo, es connotativo, y entonces ustedes tienen que cuestionar la oración, que la oración te dice, la luna nueva es la risa del cielo, y no, el cielo no tiene risa. Eso es una imagen. Luego tenemos el lenguaje denotativo, que es lo que demuestra. El lenguaje denotativo es el que usa la palabra acorde a la realidad y en sentido totalmente objetivo. El ejemplo es, el elefante es un paquidermo. ¿Qué significa paquidermo? ¿Qué ya le quiere decir adelante? Sí, eso, me escucho. ¿Vos me escuchás a mí? ¿En serio? ¿Y qué hago? Me conecto con el teléfono. Ah, o sea, estoy grabando. Bueno, voy a cambiar de... Voy a seguir compartiendo con esta, pero voy a silenciar. Ahora sí. Sí. No, no tiene eco. Ok. Gracias. Tengo que alocarme. Bueno, justo estaba buscando que era paquidermo. Ah, ya. Y los paquidermos nos dice que son un antiguo orden de mamíferos, o sea, que nacen directamente del vientre de su madre en parto. O en, no, los animales nacerían con cesárea, por ejemplo. Que agrupa a los elefantes, a los rinocerontes, a los tapires, a los jabalíes, hipopótamos y manatíes. Ok. Y esto es lo que nos dice. El elefante es un paquidermo. Esto no puede ser más real. Es súper, súper objetivo, como nos dice, em, como nos dice la oración. Es así tal. Tenemos unos ejemplos más. El lenguaje connotativo. Sí, sí. La primera oración nos dice, se le rompió el corazón al conocer la noticia. Entonces miramos bien la oración. Sabemos a qué se refiere.
Sabemos que le hirió mucho esa noticia, le hizo mal, pero es mentira que se le rompió el corazón. Tendrá todavía su corazón, quizá incluso le duele, pero esta oración está con un lenguaje figurado. Su corazón no se puede romper. Luego tenemos, si quieres decir algo, hablamos. Sí, sí, profe, quería decir entonces el lenguaje connotativo también es un tipo, parece personificación porque no es tipo real, ¿verdad? Sí, casi que sí. Pero personificación sería darle, no sé si ya estudiamos, pero es darle cualidades humanas a algo que no las tiene. Sí podría tomarse, si te sirve, puedes hacer esa analogía. Es más o Sí, menos porque así, es. sí, como cuestionar a la oración, porque el otro sí mm, es, el denotativo sí es real por sí, ya luego, o sea, no se puede más cuestionar eso. Y entonces, por ejemplo, sí, tipo así. Sí, así mismo. Entonces, cuando vos leas párrafos en el examen, vas a cuestionar ese párrafo. Si te pregunta por el lenguaje, sí, sería como una metáfora. Así es. Ah, ok. Em, Eso, profe. Entonces vas a tener que leer bien y ahí vas a actuar. Y lo que te está diciendo es real o no, porque usó como un lenguaje figurado. Luego en la segunda oración, sí, ok, sí. Luego en la segunda oración tenemos su rostro era de porcelana. Obviamente sabemos a lo que se quiere referir, quizá que su rostro es suave, que está bien cuidado, que es blanco, incluso si consideramos porcelana blanca. Pero nosotros sabemos que un rostro, bueno, quizá el de una muñeca, va a ser de porcelana, pero no de una persona, porque somos de carne y hueso. Su rostro no es de porcelana. Luego, en la tercera oración tenemos otra vez, su piel es de seda. Esa sí sería la suavidad. Pero es mentira, no es de seda. Suave como la seda, pero no de seda. Luego, duro como la gelatina, que, bueno, no puede ser así tampoco. No sé si tendrían como un significado más profundo si es que estás usando. Esta figura ya tiene otro nombre. Cuando utilizas, em, ¿cómo se llama? Nombres o sustantivos que en realidad no son así. Pero ahora estamos hablando del lenguaje connotativo. No puede ser duro como la gelatina. ¿Ah? Es una figura. Y no sé a qué se querrá referir, pero si ven que algo está descuadrado en el que no tiene sentido, que está usando un vocabulario que no va, ahí se dan cuenta que no va a ser denotativo. Y no sé, una pregunta con esto. Hay que ver bien esto del cultura. Después, el lenguaje denotativo, que como ya vimos es lenguaje claro, objetivo, que no admite interpretaciones de doble sentido. Sí, eso también pueden pensar en eso. El connotativo tiene doble sentido y el denotativo no, no admite que se tenga doble sentido. Y acá tenemos los ejemplos. El corazón en el humano está dividido en 4 cavidades. Eso es real, es así para todo el mundo. No hay doble significado. Luego tenemos, el sistema solar tiene 8 planetas. No tiene doble sentido, no hay un mensaje figurado ni algo poético como la sorpresa del cielo. Esto es así tal cual como nos dice la oración. No quede no. Bueno, estos eran mis ejemplos. Esperen un ratito, voy a tomar agua. Ahora ya volví. Estos fueron los lenguajes y luego tenemos
Creo que este es el último tema. Tenemos causa y efecto. Efecto o consecuencia. En las ciencias, la causa explica la razón por la que algo sucede. Sí, eso sabemos. El efecto es la descripción de lo ocurrido. Por ejemplo, pasa algo, ¿por qué pasa? Es su causa. Y el efecto, ¿qué pasó después? La descripción de lo ocurrido. La relación entre causa y efecto, consecuencia, nos dice, se refiere al concepto de causalidad. Sin embargo, la relación entre ambos no necesariamente es evidente o sencilla. Y un mismo efecto puede tener numerosas causas o una misma causa, numerosos efectos. O sea, qué sé yo, por dar un ejemplo, hay una persona empapada, ese sería el efecto. Y las causas podrían ser varias. Podría ser porque alguien le echó a la piscina, podría ser porque llovió mientras venía de su trabajo, podría ser porque alguien le tiró un globo de agua. Son varias, son varias causas para un mismo efecto y viceversa. Tenemos ejemplos también, si bien recuerdo, acá tenemos ejemplos. Voy a leer yo, en lo último ya. El fuego quema, nos dice la oración. Tenemos la causa del fuego, que es el causante. ¿De qué? De la acción, del, del verbo quemar, que es que, por ejemplo, me quemé tocando la hornalla, pues. Entonces, sabemos, el efecto es que yo estoy quemada y el fuego va a ser la causa. Luego tenemos el hielo congela, lo mismo. El hielo es la causa y su efecto es el congelamiento. Tenemos el sol caliente. El sol es la causa. Podemos decir que es el culpable, ¿no? Y el efecto es calienta. Y por eso todos tenemos calor, estamos acalorados por culpa de eso. Luego, la lluvia es nuestra causa y el efecto es quemó. La lluvia. La quinta oración nos dice, la luna y los faroles, acá tenemos dos causales, iluminan la terraza, que es el efecto. O sea, la terraza está iluminada, ¿y por qué está iluminada? O sea, ¿por quiénes? Por la luna y por los faroles. Luego tenemos la oración 6, el sol genera fotosíntesis. El sol es nuestra causa y la fotosíntesis el efecto. O sea, es la reacción que tienen las plantas para poder alimentarse, como decían los profes de la escuela, que así se alimentan las plantas por fotosíntesis. Y ese es su efecto. El sol es el que genera la fotosíntesis. Luego tenemos la oración 7. Tomar agua refresca e hidrata. Tomar agua es la causa. Y el efecto sería el refrescarse y el hidratarse. Luego tenemos la octava oración. Alimentarse nos da nutrientes. Alimentarse es la causa. Y el efecto es que nosotros recibimos los nutrientes de esa comida. Luego tenemos la novena oración. Comer mucho y no ejercitarse genera obesidad. Comer mucho sería la causa. O sea, dos causas hay. Comer mucho y no ejercitar. Y la obesidad sería el efecto. Entonces acá tenemos dos causas y un mismo efecto. Podrían estar juntas y como podrían no. Y luego tenemos ejercitarse, adelgazar. Bueno, tenemos la causa entonces es ejercitarse y el efecto es el adelgazamiento. Y eso es todo por la clase de hoy. Terminamos mucho más rápido. No sé si alguien tiene una pregunta, si quiere que repitamos algo, que busquemos, si entendieron. ¿Sí? Profe, ¿Alguien quiere hablar? tengo una consulta.
En el momento de marcar las causas y el efecto, cuando tiene doble, ¿marcamos los dos juntos o marcamos aparte el día del examen? Sí, tu respuesta ya va a estar preestablecida. Entonces, incluso la pregunta te puede decir cuáles son las causas o cuál es la causa. Entonces, ya tal vez la respuesta esté en un par. O no sé si es que quieres ser más desgraciado, que no creo. Te va a pedir como la causa más importante, ¿verdad? Y entonces vos tenés que hacer bien la comparación de las dos causas que tenés y ver cuál es la que está influyendo más. Acá, yo qué sé, no sé cuál poner. Mm, Poner mucho no registrarte. Bueno, estas están muy similares en peso de importancia. Por ejemplo, que la luna y los faroles iluminan la Tierra. Tendría que darte más datos de alguno. O por la cercanía de los faroles, te podría decir la cercanía de los faroles que están bien cerca, que están apoyados luego en, en la baranda, si es que es una terraza, o en el colgado del techo. Está mucho más cerca y causa más. Pero no creo que suceda eso. Eh, Así que hay que marcar las dos, si es que vemos que hay dos, o marcar solo una, si es que hay una. ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Dale. No se olviden que siempre va a ser una sola respuesta. Siempre tienen que responder solamente uno porque al corregirse se corrige por máquina. Y si es que ven dos respuestas en uno, ya marcan como mal. Si es que hay dos respuestas, siempre va a decir, por ejemplo, A y B eran las respuestas, entonces abajo va a decir A y B son las respuestas. O ponen así otra vez, en la oración en sí como la respuesta de los dos. No sé si me expliqué bien. Las dos respuestas en una, ahí está. No se olviden que siempre en cada tema uno solo ve la respuesta. Siempre traten de llevar lápiz también y vayan marcando en lápiz y una vez que estén seguros recién marquen en bolígrafo, porque siempre cuando empezamos a razonar un poquito más vamos entendiendo mejor y capaz queremos cambiar la respuesta y muchas veces no nos quieren más cambiar. ¿Cómo se llamaba el para completar? Se me olvidó, La matriz. la matriz, ahí está. Muchas veces nos dan uno y después ya no nos quieren más dar. Yo cuando aprendí, por ejemplo, la profe se plagiaba, ¿cómo se van a equivocar? Nos decían. Entonces traten de hacer primero en lápiz y después, cuando ya estén seguros de su respuesta, ahí recién pongan en bolígrafo. Porque a veces nos tocan encargados así re malos luego. Entonces para evitar problemas, lleven más lápiz y una vez que estén bien seguros con bolígrafo y no se olviden de pasar a bolígrafo también. Sí, ese es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que va a rendir, incluso para exámenes de ingreso. Marquen primero toda sus respuestas. Y claro, prioricen la matriz que se va a entregar a la beca. La de ustedes van a dejar a la firma. Vaya y pase. Y también otro consejo era que si es que ven que se están trabando demasiado en un ítem, yo personalmente desde mi experiencia le suelo poner un asterisco enorme y paso al siguiente, porque ustedes solo tienen que rendir tranquilos y tratar de no bloquearse. Siempre pueden pasar a otro y volver luego de revisar todo el examen, vuelven las páginas en busca de sus asteriscos, que eran sus pendientes. Y ahí ustedes pueden dedicarle todo el tiempo que sobre o todo el tiempo que ustedes quieran darle mientras tengan disponible a lo que les estaba confundiendo. Si es que tenían respuestas, ustedes consideraban que había respuestas que podrían ser, dos respuestas que podían ser así. Las dos tenían la misma posibilidad de ser las correctas. Y si no vas a tener 40 minutos. O sea, siempre igual confianza también, confianza en lo que ustedes estudiaron. Por eso es bueno que, así esto iba a mencionar. Les voy a proponer, ese es el último caso, chicos, ¿ok? El último.
esa es la opción me estoy muriendo. O sea, nunca vayan por esas opciones, analicen todo lo que puedan. Tienen que volverse filósofos ahí en el examen. Y también les voy a preparar un cuestionario de castellano que está en base a los exámenes anteriores, que va a tener ideas, o sea, para elegir ideas principales, secundarias y así, significados denotativos. O sea, les voy a pasar lo que son los TAA, temas de anterior, para saber cómo están. O sea, no hay nota ni nada. Ustedes equivóquense y vamos a corregir en el próximo lunes, o sea, dentro de un día, las respuestas correctas. Así que probablemente hoy les paso más tarde. Voy a unir todo lo que pueda hacer para que puedan practicar. Y otra cosa es que el texto que vayan a leer siempre tienen que leer como 2 veces al día, o la primera vez bien pausada. Y lo que es sagrado es, se lee todo el texto primero antes de empezar a responder, ¿ok? Ni se les ocurra luego empezar a responder sin haber leído todo, ¿ok? Y hasta ahí, esos son los consejos. No sé si alguien tiene una pregunta.